¿Qué tal, chicos? Buen día. Bienvenidos a esta segunda sesión del bloque 3 de Historia del Arte. En el video anterior pues era una explicación pues más allá de lo que viene siendo la libertad de expresión. ¿Por qué? Pues simple, el artista, como hemos visto, pues depende mucho de la libertad de expresión, ¿no? Hoy en día pues es un tema pues también muy sonado. Es un tema que también pues se tuvo que pelear por muchos derechos, o sea, históricamente hubo mucho pleito, mucho derramamiento de sangre, por así decirlo, hasta lograr esta libertad de expresión, que lo podemos utilizar simple y sencillamente como ciudadanos y pues también como artistas, ¿no? Por eso les compartí ese video, ¿no? Sin embargo, en esta segunda sesión de Historia del Arte, voy a continuar con la línea histórica en donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en arte del siglo XIX. Entonces, por consiguiente, lo que vamos a ver el día de hoy, en la sesión de hoy, es el arte del siglo XX. A partir del siglo XIX, lo que es el siglo XX y pues donde estamos ahorita, que es el siglo XXI, pues es considerado como el arte contemporáneo. Estos tres siglos viene siendo lo más reciente y se le conoce como contemporáneo, como que lo más actual o lo más cercano a nuestra era. Ok, arte del siglo XX. Va destacando principalmente la vanguardia artística que avanza hacia la ciencia, la tecnología y otras ramas como la literatura. ¿Qué va pasando acá? ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que ya habíamos mencionado algo acerca de la ilustración, de que la ilustración fue cuando la humanidad dejó de darse explicaciones religiosas hacia todo lo que estaba pasando, empezó a dejar de dar explicaciones divinas y pues comenzó a darle ya respuestas más científicas y ya comenzó también, hablando de todo esto, a tener libertad, un poquito más de pensamiento. Entonces, en este momento la humanidad, con esta libertad pues comienza a crecer en muchos ámbitos: ciencia, tecnología, arte, etcétera. ¿Qué pasa con la vanguardia artística? En realidad la vanguardia fueron movimientos de pensadores muy fuertes, que estos pensadores, sus escritos, comenzaron a llegar a mucha gente y a tener mucha influencia sobre esta gente. Por ejemplo, eh, en el siglo pasado vimos lo que vino siendo la revolución industrial y les había comentado que creó algo que se llama el capitalismo. El capitalismo pues es una doctrina política económica que consiste en utilizar el capital para generar más capital. Y para que me entiendan, su principal objetivo es generar dinero y no le importa muchas cosas, no le importa quizás la contaminación, no le importa quizás los empleados. Lo que importa es el billullo, la pasta, el billete. Y ante esto, pues hubieron posturas que se querían oponer al capitalismo, y alguien destacando en la vanguardia, pues era un filósofo, economista y periodista alemán, Karl Marx, quien comienza a hablar acerca de una nueva corriente de ese momento, obviamente, llamada comunismo, ¿no? Que posteriormente se convirtió en una realidad. Pero la vanguardia es esto, son movimientos de pensadores o de artistas que tienen demasiada influencia sobre otros. Ok. El arte del siglo XX se ve fuertemente influenciado por la política y lo social del momento. No escapa a la realidad, sino que brota de ella. Luego de la Ilustración, que había creado un sentido de confianza en el ser humano, la razón y la ciencia entraron en crisis. ¿Qué quiere decir esto, chicos?
Por la revolución industrial que se vivió en el siglo pasado, también a consecuencia de la ilustración, y que también eso le quitó poder principalmente a la iglesia, y la política y la economía de cada país era lo principal, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Si recuerdan historia universal contemporánea, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿qué fue lo que fue pasando? ¿Qué es lo que sucedió? La ilustración llegó primero a ciertos países, principalmente europeos. Entonces, estos países, digamos que pues, sí estaban grandes, pero eran una cosita de nada. Pero con la revolución industrial comenzaron a crear fábricas. Y estas fábricas fueron creciendo. ¿Qué es lo que hacían? A países pequeños les ofrecían estas fábricas o les ofrecían servicios nuevos que ellos ya tenían, como electricidad o como drenaje, y caían bajo su imperialismo. ¿Qué quiere decir esto? Caían bajo su dominio. Entonces estos países que tuvieron en primera instancia la ilustración fueron creciendo. Tenían colonias que habían conquistado ya sea por la vía armada, o tenían colonias que habían conquistado endeudándolos, prestándoles dinero, prestándoles servicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? Pues realmente estos países buscaban crecer y crecer y crecer y crecer. Pero en realidad, en términos económicos, les importaba más los territorios, los territorios para poder explotar los recursos y generar más fábricas, y volviendo a esto del dinero, ¿no? Entonces, sí hubo un avance en la humanidad, obviamente, pero en lo que respecta a la razón y la ciencia entraron a crisis fue por esto, porque en realidad ya se estaban utilizando para enriquecer a las potencias o incluso hasta para armarlas. De hecho, este fue una de las razones de la Primera Guerra Mundial. Los países estaban creciendo tanto, tanto, tanto en Europa que llegó un punto en el que chocaron y ya no podían avanzar porque su vecino no se los dejaba. Entonces, todo se volvió muy político, muy burocrático, pero luego esa tensión estalla y es lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial. Paso a esto, las diapositivas se las hago llegar luego. Las dos guerras mundiales marcan un clima tenso e inestable. La crisis europea y la crisis de la bolsa estadounidense en 1930 impactan en la sociedad creando movimientos artísticos de protesta. Es una época de profundos y acelerados cambios donde el progreso científico y tecnológico deja avances impensados como el automóvil, el avión, la televisión, la llegada del hombre a la luna. ¿Qué pasó en el siglo XX? Vamos a considerar siglo XX a partir de 1900 hasta los 2000, ¿no? Por toda esta cuestión que ya les comenté, que el dinero los estaba rigiendo y querían más crecimiento y más crecimiento, esto da como consecuencia las dos guerras mundiales y luego una tercera guerra que se le conoce como la Guerra Fría. ¿Qué pasó? Digamos que hubieron muchos eventos históricos muy importantes, el crack de Wall Street, que es la crisis que les decía de la bolsa estadounidense, es la bolsa de valores. ¿Qué pasó? En realidad en el siglo XX pues hubo millones de muertes a consecuencia de las dos guerras. En caso del el periodo entre guerras es cuando se da el crack de Wall Street, que genera muchos pobres y mucha gente se muere de hambre. La crisis de Estados Unidos en el crack de Wall Street no solo afecta a Estados Unidos, afecta a muchos países, y muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues por lo general los artistas, ya con esta libertad de expresión de la que hemos hablado, en eventos históricos muy tensos, muy dramáticos, son cuando tienen más material para trabajar, ¿no? Surgieron muchos artistas en el periodo entre guerras, en la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y posteriormente en la Segunda surgieron muchísimos artistas.
En la parte tecnológica, también cuenta como arte. ¿Por qué? Porque lleva el proceso creativo. Crear algo nuevo, aunque sea una herramienta, incluso aunque sea un arma, aunque sea una nave espacial, lleva un proceso creativo. Incluso se tienen que hacer diseños para que sea funcional. ¿Qué es lo que pasa? Durante este periodo también hubo muchísima tecnología, pero ¿por qué? Porque en realidad, ¿por qué se crearon mejores automóviles? El automóvil pues se creó, ¿no? Pero se crearon mejores automóviles, el avión originalmente pues era de madera, luego se hicieron de metal. ¿Por qué se hicieron? En realidad se hicieron o por qué se fueron mejorando. Esa es la verdadera pregunta. Porque la intención era acabar con el enemigo teniendo mejores herramientas. La llegada del hombre a la luna en realidad fue porque Estados Unidos estaba en la guerra, estaba en la Guerra Fría en contra de la Unión Soviética y a su desesperación por rebasarlos. Entonces todos estos conflictos sí hubieron millones de muertes, pero por lo general cuando hay conflictos como estos es cuando hay más avances tecnológicos. Por ejemplo, ahorita que estamos en lo del COVID, las farmacéuticas de diferentes países, patrocinados incluso a veces con el dinero del gobierno, están desesperados por quién saca primero la vacuna. Es una carrera, es por cuestión económica también, la vacuna no va a ser gratis y también para demostrar poderío. Por eso Rusia, a pesar de que no había pasado el tercer filtro, ya le valió gorro lo que dijo la Organización Mundial de la Salud y sacó su vacuna y ahorita quiere sacar otra. Pero es esto porque quieren demostrar el poderío, ¿no? Para eventos catastróficos es cuando hay mucho avance. Todo esto provoca un gran impacto en la sociedad, surgen movimientos artísticos como el futurismo, ya les había hablado un poquito del futurismo, pero digamos que tuvo más auge. El futurismo es cuando, no sé, los pintores en su obra proyectaban cómo creían que iba a ser el mundo en 20, 30 años, ¿no? Por ahí podemos observar luego, si lo googleamos, una pintura donde hay bomberos con alas, como si fueran, y apagan el fuego de un edificio. O sea, era la proyección que tenían. El crecimiento industrial, la revolución industrial, chicos, siguió, incluso se potencializó y hasta la fecha sigue la revolución industrial y va a seguir. Y la vida en las ciudades también dejaron su huella en el arte, por ejemplo, en el arte pop. Se pueden distinguir dos grandes movimientos en el siglo XX, la vanguardia y luego el arte postmoderno. Las vanguardias ya les dije que son. Ok, el arte pop. Fue un movimiento artístico surgido a finales de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra y en los Estados Unidos. Sus características son el empleo de imágenes y temas tomadas del mundo de la comunicación de masas aplicada a las artes visuales. Ojo acá, del mundo de la comunicación de masas. ¿Qué quiere decir esto? Arte pop viene de popular. ¿Y qué es lo que hacían? Tomaban cosas que eran populares de las comunicación de masas. ¿Qué quiere decir? Algo que sea popular en periódicos, radio, televisión. Un artista, una serie, un cantante, una banda. ¿Qué es lo que pasa con el arte pop? Se basa de lo popular, cualquier cosa que sea popular y se pueda comercializar y sacar millones y millones y millones. ¿Qué es lo que pasa con el arte pop? Ahorita les voy a comentar, se los voy a definir. Bueno, se los comento una vez y aún así leo la definición. El objetivo del arte popular es vender, pero vender en masa. Por lo general, un artista, un pintor, un escultor, no le gusta repetir la misma obra de arte. Siempre busca generar algo nuevo. En cambio, en el pop art es todo lo contrario. Una obra de arte la pueden reproducir millones de veces con tal de generar dinero.
Por ejemplo, el pop art sigue y seguirá también. Los famosísimos Funkos. Yo he caído en esa trampa de comprar Funkos, pero ¿qué pasa? Pues tiene un diseño, es una especie, una escultura, pero ¿qué pasa? Es de la cultura pop. Son de series, películas, artistas famosos. Y este Funko, que es una pequeña obra de arte, pues no es única. Habrán 1 millón de personas que tengan el mismo que yo. Pero pues en realidad el objetivo del pop art es reproducir de manera masiva y vender. Bueno, continuamos con esto. Subraya el valor iconográfico de la sociedad del consumo. Como ya les dije, el objetivo es vender. El término pop art, es que este es en inglés, pop art es popular art, como ya les dije, fue utilizado por primera vez por el crítico holandés Laurens Alloway en 1958 al definir las obras de Richard Hamilton y Eduardo Paolozzi, entre otros. El arte pop es la manifestación plástica de una cultura pop o popular, caracterizada ya hoy en la actualidad por la tecnología, el capitalismo, la moda y el consumismo. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita, por ejemplo, principalmente, ¿cómo adquirimos arte popular? El estar viendo series en Netflix o en cualquier plataforma que ustedes prefieran. Porque de ahí, una vez que ya vimos la serie, ya vimos la película, nos venden mercancía. Compramos mercancía, compramos, para que me entiendan, el pop art son los coleccionables. No son los únicos productos, pero entran cómics, películas, discos, los funcos, playeras, etcétera. Pero pues por lo que ¿qué necesita el pop art? Que sea popular al momento, es más fácil venderlo, ¿no? Y pues representa el consumismo, porque en realidad muchas veces son cosas que no necesitamos, pero pues las queremos. El objetivo es vender. Donde los objetos dejan de ser únicos para ser pensados como productos en serie. Lo que ya les dije, sí son pequeñas obras de arte, pero lo que interesa es reproducirlo millones de veces para sacarle ganancia. Sin embargo, el pop art en los años 50 tomó mucho auge en la pintura, pero por lo general los artistas utilizaban el mismo estilo, no variaban mucho, hacían casi lo mismo o principalmente, no lo sé, les gustaba replicarlo y venderlo, o sea, hacerlo varias veces y venderlo, ¿no? Sin embargo, también en los 50 era mucho repetir el mismo estilo y pues se estaba perdiendo un poquito la originalidad, por así decirlo. Uno de los principales artistas de la pintura pues fue Andy Warhol. Ahorita les voy a mostrar unos diseños, no los dos son de Warhol, pero por ejemplo la tendencia era el cómic, este formato de cómic. Hay varias pinturas de los 50 que son de este formato. Este es un poquito más actual porque pues Mario Bros no tenía pues, tanto auge en ese momento, ni había existido, se había creado, pero pues ¿por qué pongo Mario Bros rasurándose? Porque Mario Bros es de la cultura popular, desde los 90 o de los 80 hasta la fecha es un icono de la cultura popular. En este tipo de cultura también el arte deja de ser único, como ya lo mencioné, y se convierte en una adicción. No saben cuántos Funkos ya me compré, en serio. El máximo exponente del movimiento en su momento, y pues quizás hasta la fecha, ¿no? Pero era más como que pinturas y esculturas con Warhol. Pues era este señor que ya mencioné, Andy Warhol. Afirmaba que era una de las frases por las que decía: la razón por la que pinto de este modo es porque quiero ser una máquina. ¿Una máquina qué puede hacer?
puede repetir y repetir y repetir y repetir y repetir un proceso y producir exactamente lo mismo. Una de sus famosísimas pinturas es la lata de Campbell de salsa de tomate. Hay más, hay muchísimas más, ¿no? Seguimos con lo que viene siendo el pop art. Encuentra una vía para construir nuevos objetos a partir de imágenes tomadas de la vida cotidiana. Algo que también aplica para el pop art es hacer collage, pero de cosas muy de la cultura popular. Y también los fotomontajes, o sea, las ediciones, que ahorita ya son muy comunes, ¿no? Pero pues en esa época no eran tanto, ¿no? Por ejemplo, uno de mis collages favoritos es esto. Por lo general en el mismo collage se repite incluso la misma imagen, pero con diferentes colores. Este es uno de mis collages favoritos del pop art. Si se dan cuenta, pues son unos labios con unas lenguas. Pero en realidad, ustedes ya lo habrán visto, es el logo de una banda muy famosa, creo que a partir de los 60, 70, que se llaman los Rolling Stones, que incluso tienen su revista de música, pero es esto, es un collage con con la misma imagen, solo que le cambiaron la tonalidad. Incluso hay muchas con este estilo, es el estilo más común que se utilizaba en el pop art. Y pues ya lo que viene siendo, lo que viene siendo, se me fue el avión, pues los fotomontajes es editar fotografías y agregarle cosas exageradas, ¿no? Que ahorita pues, ustedes ya van a estar más relacionados con esto. Muy bien, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí, porque si comienzo la otra parte de la temática no voy a terminar. Entonces prefiero dividir esto en dos sesiones para que sea funcional. Ya saben, estén al pendiente de todas las instrucciones en las plataformas, y estén al pendientes de la actividad. Nos vemos, chicos.